El tema que vamos a ver hoy día en este webinar abierto es la anatomía de los insectos. Una parte general y superficial más que nada, porque algo más detallado es lo que vamos a ver, de hecho, en una sesión que tendremos el siguiente sábado. Ahí vamos a conocer ya los aspectos más ligados a la agricultura. Ahora, vamos a ver los sistemas más importantes dentro de la anatomía de los insectos, ya que pues hay muchos sistemas, ¿no? Sistema reproductor, sistema excretor, sistema digestivo, son varios. Tocarlos en una sola sesión es algo bastante complicado, así que vamos a ver los más importantes. Vamos a ver solamente 4. Para empezar, vamos a ver el sistema digestivo. El sistema digestivo es un tubo digestivo que va a tener algunas enrolladuras y va a estar compuesto por el estomodeo, el mesenterón y el proctodio. Ahora, cada una de estas partes va a tener también sus propios componentes. Va a tener el estomodeo, la boca, el esófago, el buche, la válvula, el proventrículo, que va a regular el paso de la materia del estomodeo al mesenterón. Va a tener la hipofaringe, la glándula labial, el ducto salival y el reservorio salival como glándulas, como estructuras anexas. Luego tenemos al mesenterón, que va a tener como estructura al ciego gástrico. Y el proctodio, que tiene la válvula, el píloro, tiene el ileón, tiene el recto y tiene el ano también. Ahora, el estomodeo, o también llamado intestino anterior, va a tener un origen ectodérmico. Es decir, que se origina a partir del ectodermo. Este estomodeo va a estar cubierto por una cutícula, o también denominada íntima, que lo va a proteger. Y se encarga esta parte del tubo digestivo del insecto, más que nada, de la ingesta, del almacenamiento, del triturado de los alimentos y del transporte hacia la siguiente cámara, que es el mesenterón. Ahora, en el estomodeo vamos a encontrar una particularidad. En el caso de los hemípteros, vamos a encontrar que la región faríngea del estomodeo para los hemípteros, como los pulgones, van a tener los músculos dilatadores más desarrollados. ¿Por qué? Porque estos insectos están adaptados para esa labor de succión, ya que en su alimentación se alimentan pues de la savia de la planta, entonces van a tener que succionar, ¿no? Que chupar, como una especie de bombeo. Entonces necesitan que estos músculos sean mucho más fuertes que en los otros tipos de insectos con otro tipo de alimentación. Ahora, la siguiente parte que tenemos, el mesenterón, con su ciego gástrico, que también apoya la labor de absorción de nutrientes. El mesenterón es también conocido como el intestino medio. Tiene un origen endodérmico, es decir, que se origina a partir del endodermo. Aquí vamos a apreciar una estructura especial, que es la cámara de filtrado. Esta cámara de filtrado se va a encargar de extraer el exceso de agua de los alimentos líquidos. Es como un filtro de agua, ¿no? Que va a hacer que cada vez, entre comillas, que cada vez el agua sea más limpia. Entonces, vamos a ver que esta cámara de filtrado en los hemípteros va a extraer el exceso de alimento, el exceso de agua que ellos consumen en su alimento. Como están consumiendo constantemente la savia, que tiene alto contenido de nutrientes y alto contenido de agua, obviamente va a tener un exceso de agua también. Y va a tener que eliminarlo de alguna forma. Ahora tenemos que la válvula estomodial va a regular el paso entre el estomodeo y el mesenterón. Luego, si bien el mesenterón no tiene una íntima cuticular que lo proteja, tiene una membrana peritrófica que, además de protección, también desempeña la labor de transporte de sustancias. Va a permitir el flujo de fluidos que van a ir de dentro o hacia afuera de la membrana. Luego tenemos como tercera región al proctodio. Este proctodio tiene esta válvula, el píloro, que va a regular el paso de la materia entre el mesenterón y el proctodio. Tiene el ileón y tiene el recto y el ano. Ahora, este también es conocido como el intestino posterior, la última región del tubo digestivo. Tiene un origen ectodérmico, es decir, que se origina a partir del ectodermo. Posee una íntima cuticular y tiene una estructura
que van a ser los parches rectales. Una estructura muy importante porque va a servir para la última extracción de agua de las heces. Y es bastante importante en los insectos que viven en ambientes muy secos, como por ejemplo las langostas del desierto. Como no tienen mucho alimento y mucho menos mucha agua que consumir a partir de ese alimento, van a aprovechar al máximo el agua que consuman. Entonces, estos parches rectales en ellos están bastante desarrollados. Ahora, si hemos sido atentos, nosotros hemos definido aquí 3 partes, ¿no? En el sistema digestivo. Hemos definido el estomodermo, el mesenteron, el proctódeo y sus distintos componentes. Pero hay una parte que no hemos señalado y es esta. Es porque en realidad no corresponde al sistema digestivo. En realidad, esta parte corresponde al sistema excretor del insecto, el que le va a servir para poder eliminar sus desechos, ¿no? Y esta estructura que están señalando las flechas corresponden a los túbulos de Malpighi, ¿sí? Que en real se ven como esta imagen, ¿no? Van a ser unos ductos que acaben en un punto ciego, es decir, que tengan un final, ¿no? Y se van a proyectar en lo que es la hemolinfa. Ahora, estos túbulos de Malpighi van a variar en número en cada insecto. Por ejemplo, en Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, solamente tiene 2 pares. En cambio, en las langostas del desierto podemos ver muchos centenares, ya que justamente necesita realizar esta máxima absorción. Y en el caso, en cambio, de los pulgones, no vamos a ver la presencia de estos túbulos. Ahora, ¿cómo funcionan? Pues los túbulos de Malpighi van a ser como un filtro. Van a filtrar la hemolinfa y van a generar una orina primaria que va a pasar a través del ducto digestivo y en los parches rectales va a reabsorberse lo que es el agua, los aminoácidos, los azúcares, las sales, y lo que se reabsorba va a pasar otra vez a la hemolinfa. Lo de la hemolinfa va a pasar otra vez a los túbulos de Malpighi, de nuevo al ducto digestivo y así se va a repetir el ciclo hasta realizar la máxima absorción. Para luego, al final, tener un desecho como este, ¿no? Como los pellets duritos que conocemos, porque tienen muy bajo contenido de agua, ya que los insectos lo han aprovechado al máximo. Aunque en otros casos podemos ver más bien situaciones como estas. Este es el caso de los hemípteros, bueno, de los pulgones, ¿no? Que ellos no tienen túbulos de Malpighi, entonces no van a realizar esta máxima absorción, por lo que sus, entre comillas, heces van a ser así, ¿no? Se van a denominar deyecciones porque tienen un alto contenido de líquidos. Ahora, vamos a ver las glándulas endocrinas y exocrinas. Bien, las glándulas van a dividirse en 2 grandes grupos dependiendo de su origen. Las glándulas exocrinas si provienen del ectodermo o endocrinas si provienen del endodermo. Las glándulas exocrinas van a liberar una secreción al exterior del cuerpo del insecto a través de un conducto y estas sustancias las vamos a llamar semioquímicos, ¿sí? Los semioquímicos van a ser entonces las sustancias químicas o complejos de sustancias químicas que liberen los insectos y que van a afectar el comportamiento de otros individuos. Individuos, no solamente insectos, ¿eh? Entonces, ellos se van a servir de estos semioquímicos para poder encontrar pareja, hábitat, alimento o para ahuyentar a los enemigos. Entonces, estas sustancias, a la vez, los semioquímicos se van a dividir en 2 grandes categorías a su vez. La primera son las feromonas. Este término que se refiere a los semioquímicos que usan los insectos para comunicarse entre individuos de la misma especie, es decir, intraespecíficamente. O sea, con sus propios amigos, ¿no? Digámoslo así. Y son los que emiten, por ejemplo, la hembra de un insecto en su periodo fértil para avisarle al macho de que está lista para ser copulada. Y luego están los aleloquímicos, unas sustancias que tienen acciones interespecíficas, es decir, que sirven para la comunicación entre individuos de diferentes especies. Y estas se van a clasificar en alomonas, cairomonas y sinomonas. Las alomonas son las sustancias que benefician a quien las emite y perjudica a quien las recibe. Estas, por ejemplo, vienen a ser las secreciones repelentes que emite un insecto, como el chinche apestoso, por ejemplo, con el objetivo de ahuyentar a su enemigo,
alejarse y así tener más tiempo para huir. También tenemos a las cairomonas, que son sustancias que perjudican a quien las emite y benefician a quien las recibe. Estas van a ser las sustancias que emite una plaga, por ejemplo, de forma inconsciente, ¿no? Y que los enemigos naturales, ¿no? Los controladores, ya sean parasitoides o predadores, vayan a usarlos para encontrarlos. Y tenemos, por último, las sinomonas, que son aquellas que benefician tanto a quien las emite como a quien las recibe, como las sustancias volátiles que desprende el néctar de las flores, que va a atraer a las abejas. Luego tenemos a las glándulas endodérmicas, que tienen un origen endodérmico. Y estas van a secretar hormonas directamente a la hemolinfa, a la sangre, entre comillas, ¿no? Del insecto. Ahora, van a tener estas glándulas: la córpora cardíaca, la glándula protoracicotrópica y la córpora hayata. Estas son las 3 glándulas endocrinas, las principales, ¿sí? Porque de hecho hay más, son las principales. Ahora, todas estas glándulas van a secretar hormonas, pero ellas no son las únicas que lo hacen. De hecho, en esta labor las van a apoyar las células neurosecretoras del cerebro. Entonces, ambas son las que van a secretar hormonas. Ahora, 2 hormonas importantes dentro del insecto son estas. Bueno, antes de eso vamos a ver un cuadro resumen de las células neurosecretoras del cerebro. Nosotros tenemos la hormona protoracicotrópica, que es estimulada a partir de la glándula protorácica, y esta va a segregar la ecdisona. Tenemos la hormona aeotrópica y la hormona aeostática, que va a estimular la córpora hayata, y esta va a tener una influencia sobre la hormona juvenil. Ahora, ambas, tanto la ecdisona como la hormona juvenil, van a regular lo que es la muda y la metamorfosis del insecto. Y por último tenemos a la bursicon, que va a tener una influencia sobre la producción de quinonas y enzimas del insecto, y esta va a tener una regulación sobre la esclerotización de la cutícula del insecto. Ahora, 2 hormonas importantes dentro del insecto es la ecdisona. La ecdisona es la responsable de los procesos de la muda y la metamorfosis del insecto. Esta ecdisona, cuando se encuentra en concentraciones altas, va a hacer que el insecto mude, ¿no? Es decir, que desprenda su cutícula y que vaya pasando de un estadio a otro. Va a avanzar entonces al siguiente estadio solamente cuando el nivel de ecdisona sea alto, ¿no? Y cuando el insecto inmaduro haya cumplido todos sus estadios, el nivel de ecdisona va a subir una penúltima vez y se va a formar la pupa, entrando así el insecto en un periodo donde ocurren una serie de cambios internos y externos en su cuerpo, ¿no? Por último, el nivel de ecdisona va a subir una última vez y el insecto va a emerger en un adulto, el estadio maduro de él. Luego tenemos a la hormona juvenil. La hormona juvenil va a ser aquella que le diga basta a la ecdisona. Entre las funciones de esta hormona vamos a ver que la inhibición de la metamorfosis es una de ellas, y también la supresión de la maduración de las gónadas en la larva para que ésta se mantenga inactiva sexualmente y solamente se active el llamado, ¿no? Cuando el insecto ya esté en estado adulto. O sea, sus gónadas se van a activar solamente cuando el insecto esté maduro. Ahora, también tenemos pues que las células neurosecretoras del cerebro van a segregar la bursicon. Esta va a estimular la liberación de quinonas y enzimas que van a permitir la esclerotización de la cutícula. Esclerotización que sirve ¿para qué? Para endurecer la cutícula del insecto. Por ejemplo, cuando éste emerge luego de su metamorfosis, tiene una cutícula bastante suave, entonces esta se tiene que endurecer para que el insecto ya luego pueda realizar todas sus funciones, ¿no? Entonces, tenemos que las glándulas endocrinas son 3, la glándula protorácica, la córpora cardíaca y la córpora hayata. Pero tenemos más centros endocrinos. Como centros endocrinos tenemos uno adicional, que son las células neurosecretoras del cerebro. Ahora, todas estas funciones que hemos dicho van a estar reguladas por
un sistema. ¿Cuál es el sistema? El sistema nervioso. El sistema nervioso del insecto, vamos a encontrar tres. Vamos a encontrar el sistema nervioso central, vamos a encontrar el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso simpático o visceral. De estos tres, vamos a detenernos en el sistema nervioso central, que es, por así decirlo, el más importante, ¿no? Ahora, el sistema nervioso central está formado por un cordón, ya se encarga de detectar y colectar la información a través de los sistemas sensores. Este está formado por el cerebro y un cordón nervioso central, que se proyecta a lo largo de toda la longitud del cuerpo del insecto en la parte ventral. Ahora, este cordón nervioso va a estar formado a su vez por la unión de ganglios, y dentro de estos ganglios se van a encontrar multitud de neuronas. ¿Sí? Neuronas ganglionares. Ahora vamos a ver los órganos sensoriales de los insectos. Los órganos sensoriales de los insectos van a ser aquellos que les vayan a permitir percibir estímulos, percibir, por ejemplo, figuras a través de su visión, percibir a otras criaturas por medio del tacto, o percibir olores, sonidos y sabores, porque los insectos también perciben sabores. Aunque ellos no tienen exactamente una definición clara de lo que es agradable y desagradable como nosotros. Es decir, para ellos, de repente, el olor, por ejemplo, para una mosca, el olor de las heces no es desagradable, ¿no? Como lo es para nosotros. Entonces, estos órganos sensoriales se van a agrupar en grupos dependiendo de la naturaleza del estímulo que reciben. Así, los órganos sensoriales van a poder ser mecanorreceptores si perciben estímulos mecánicos, o quimiorreceptores si perciben estímulos químicos. Entre los mecanorreceptores tenemos al tacto, la visión y el oído, y entre los quimiorreceptores al olfato y al gusto. Entonces, el primer órgano sensorial que vamos a revisar es el de la visión. Este pues está compuesto por los ojos compuestos, que se llaman así porque cada ojo compuesto está formado por una unidad mínima que se llama omatidia, ¿sí? Y esta omatidia va a tener toda una estructura compleja dentro de ella, que va a estar conectada a una neurona. Asimismo, el conjunto de omatidias, el conjunto de estas omatidias va a formar una imagen en total, que, por ejemplo, va a verse de esta manera, ¿sí? Ahora, los ocelos también tienen una estructura similar, solamente que estos van a ser ojos mucho más simples. Ahora, en el caso de los estadios inmaduros de los insectos, por ejemplo, en las larvas de los metábolos, no vamos a encontrar ojos compuestos. Vamos a encontrar lo que se conoce como estigmata, y son estos órganos de los que van a hacer uso los insectos para poder visualizar su exterior. Ahora, también van a tener una estructura simple, así como los ocelos. Ahora, dentro de los órganos sensoriales, nosotros vamos a encontrar una estructura que les va a servir para percibir los diferentes sentidos, como el olfato. Esta estructura se va a denominar sensilia, ¿sí? Ahora, esta sensilia va a denominarse sensilia olfatoria si percibe el sentido del olfato, si percibe los olores, y en el caso de las termitas, estas la tienen en las antenas. Va a ser una sensilia tricoidea si percibe el sentido del tacto, y esta la van a tener casi todos los insectos alrededor de su cuerpo, en la superficie de su cuerpo. Vamos a tener también a las sensilias gustativas, que ya corresponden a quimiorreceptores, y como quimiorreceptores que son, van a tener que tener una entrada por la que ingrese la sustancia química, ¿no? Que va a ser gaseosa, ¿no? Y que va a permitir entonces el paso de moléculas. Y también tenemos el sentido del oído, que corresponden, aquí vamos a ver dos estructuras. Vamos a ver a las sensilias y vamos a ver a los tímpanos. Ambos se encargan de percibir los sonidos. En el caso de las sensilias,
estas van a captar las vibraciones cercanas y las van a interpretar como sonidos. En cambio, en el caso de los tímpanos, estos van a captar las vibraciones lejanas y asimismo las van a interpretar como sonidos. Y estos tímpanos pueden estar ubicados en diferentes partes dependiendo del insecto que sea. Por ejemplo, en los lepidópteros noctuidos va a estar en la base del abdomen. Ahora, bueno, es así que hemos concluido este webinar abierto. Ahora, antes de pasar a las preguntas, si es que las tienen, me la estarán pasando por interno. Quiero invitarlos al webinar cerrado que vamos a tener el siguiente sábado, en donde vamos a hablar también de la anatomía de los insectos, pero llevándolo a un plano más relacionado a la agricultura. También los voy a acompañar yo. Voy a tener el placer de acompañarlos. Va a ser a la misma hora, también a las 7 de la noche, pero aquí sí hay un detalle. Aquí va a haber una inscripción que tienen que realizar. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es crear un evento en Facebook, ¿sí? Para hacerles recordar. Y dentro de la descripción de este evento, también en nuestras redes sociales, va a estar la publicación de este webinar cerrado. Los invitamos, estén atentos a nuestras redes. Ahí va a estar el link de la inscripción para que puedan hacerlo. Es totalmente gratuito, ¿sí? Así que deben estar atentos, ¿sí? Vamos a traerles sorpresas, muchas sorpresas. Espero que les gusten. Y bueno, por último, también invitarlos al curso de entomología general que estamos ofreciendo con AgriSplend. Una de las coordinadoras, yo, quien les habla, Diana Genovés, y Vivian Salgado, somos quienes los llevamos a cabo. Aquí cubrimos los temas que vemos también, los mismos temas que vemos a nivel universitario, ¿sí? Ahora lo llevamos a un plano aplicado a la agricultura. Les va a ser sumamente útil a quien esté empezando en este campo, ¿no? En este mundo y quiera aprender más acerca de la entomología. Nosotros dictamos las clases en forma de video. Además, también vamos a generar un material rico para que ustedes puedan aprovecharlo a manera de unas guías de identificación de familias, ¿sí? Y esperamos que les sea de utilidad. Si quieren más información acerca de este curso, los temas que ofrecemos, el costo y todo esto, pueden revisarlo en www.agrisplend.com. Ahí está toda la información. O asimismo también pueden pedir informes al siguiente correo que ven en pantalla. informes@agrisplend.com, o también pueden mandarnos un inbox a nuestra página de Facebook o a nuestro Instagram o a nuestro LinkedIn. También tenemos LinkedIn. Y eso sería todo. De nuevo reiterarles que la próxima semana tenemos webinar cerrado, ¿sí? No se vayan a olvidar, estén atentos a nuestras redes para que puedan inscribirse. Ahora sí, tenemos aquí algunas preguntas. Gracias, muchas gracias a los muchachos que están detrás de la transmisión, que están ahí colaborando para que todo se dé de forma correcta. Ahora, nuestra primera pregunta es: ¿cómo nos ayudan a las personas el conocer las funciones de los distintos sistemas expuestos? Bueno, ese es un tema que lo vamos a tocar en el webinar cerrado, pero para hablar un poquito de ello, por ejemplo, a ver, veamos el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso es uno de los más importantes. Bueno, todos son importantes, pero dentro del sistema nervioso, por ejemplo, ¿para qué nos sirve a nosotros el conocer estas funciones de los insectos, ¿no? De los sistemas de los insectos? Pues en nuestro campo, en la agricultura, nosotros vamos a toparnos muy seguido con problemas de plagas. Bueno, problemas de plagas, enfermedades, cualquier problema que nos topemos en realidad. Cualquier problema. Entonces, vas a tener tú un componente, un factor que te esté generando ese problema, sea una enfermedad, sea una plaga, sea lo que sea. Y por ende tienes que conocerlo, tienes que conocer cómo funciona, tienes que conocer de qué forma le afecta a tu planta, a tu cultivo, tienes que conocer en qué época, tienes que conocer todo acerca de ese factor que te está generando un problema. Entonces pasa lo mismo aquí. O sea, si en el caso, ¿no? En el caso de los insectos, una plaga te está generando un problema, tienes que conocer en totalidad, si es posible,
el mecanismo, cómo está funcionando ese insecto, tanto por fuera como por dentro, para que sepas cómo contrarrestarlo. Bueno, cómo contrarrestar el efecto que te está causando, ¿no? Ahora, el conocimiento del sistema nervioso, por ejemplo, es lo que ha permitido la fabricación de químicos, de plaguicidas que van a atacar cierto mecanismo del sistema nervioso y van a poder, pues, matar al insecto, van a poder tener un efecto sobre él. Ahora, no hubiera sido posible la creación de estos plaguicidas si no se hubiera estudiado cómo funciona el sistema nervioso de los insectos. O bueno, también hay plaguicidas que afectan el sistema digestivo. Entonces, uno no puede desear resolver algo sin conocer primero cómo funciona esa parte que está generándote un problema, ¿sí? Ahora, eso es para la primera pregunta. Para la segunda nos dicen, ¿se puede sintetizar las hormonas desde los órganos endocrinos de los insectos para un fin de control de plagas? ¡Oh, wow! Aquí hay una investigadora. Me alegra que tengan esas ansias de querer buscar cosas nuevas. Es algo muy bueno para la agricultura del país. Bueno, si es que el comentario fue de aquí de Perú. Se pueden sintetizar hormonas desde los órganos endocrinos. Pues bien, de hecho no tengo la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Pero la voy a tratar de buscar y se las voy a responder en el webinar cerrado que vamos a tener la próxima clase, ¿sí? Bueno, muchas gracias de verdad por sus preguntas, por la atención que han prestado, por las ganas de estar presentes aquí. Lo bueno es que como transmisión en vivo, va a quedar guardada en el Facebook y pueden verla y pueden revisarla cuantas veces gusten. Si desean más información acerca de este tema, nosotros ofrecemos un curso de entomología general que está abierto a quien desee llevarlo. Así que, con eso entonces... bien, hay otra pregunta. Ok, voy a tenerme en la última página para que quede grabado el webinar, la invitación que tenemos. Miren, tenemos una pregunta. ¿Todos los insectos presentan ocelos? ¿Hay algún insecto que presente solo ocelos y no ojos compuestos? Pues sí, no todos los, bueno, de hecho no todos los insectos presentan ocelos y no los presentan todos tampoco en el mismo número. Ahora, ¿hay algún insecto que presente solo ocelos y no ojos compuestos? Pues hay insectos, ¿no?, cuya vida es subterránea y no van a tener uso de ojos compuestos de por sí. Los pueden tener atrofiados o los pueden tener casi inutilizables y pueden solo presentar ocelos. Ahora sí vamos a encontrarnos con estos insectos, ¿sí? Ahora, especies en específico, todavía no las conozco. Estimado, a ver, la persona que preguntó, Joan Sánchez. Muchas gracias por su pregunta.